Ok, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Este curso está básicamente partido en dos. Una primera mitad son conceptos o temas, digamos, de álgebra lineal. Y la segunda parte del curso se enfoca en lo que uno llamaría cálculo 3, ¿verdad? Tal vez en la U, ¿verdad? Son cálculo en varias variables, enfocado en las aplicaciones de optimización, ¿verdad? Digamos, ustedes como estudiantes de economía, una de las cosas, no, de las aplicaciones de la matemática en sí, ¿verdad? Que más van a utilizar es de optimizar, ¿verdad? Encontrar máximos y mínimos, ¿verdad? Qué producción, ¿verdad? Qué inversión maximiza, ¿verdad? Los réditos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esta es una parte bastante importante para su formación como economistas, ¿verdad? Porque es una de las aplicaciones más útiles en la práctica profesional, ¿verdad? Maximizar, minimizar, ¿verdad? ¿Qué minimiza, ¿verdad? Qué combinación de tal producción minimiza los costos, ¿verdad? O maximiza los ingresos, ¿verdad? Este tipo de cosas es lo que a ustedes, desde el punto de vista matemático, pues les sirve más. Pues, hoy vamos a comenzar ese estudio de cálculo en varias variables, eh, pero sí me gustaría empezar haciendo como un repaso y va a servir tal vez de motivación y va a servir tal vez de caso, digamos, no solamente hace la motivación, pero también espero que sirva para que entendamos mejor los, eh, la razón de los criterios de optimización que vamos a ver en varias variables. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de cálculo 1, ¿verdad? Cálculo en una variable, y eso yo espero que nos sirva de mucho para entender cuando queramos hacer cálculo en varias variables. Entonces, de hecho yo les pregunté a ustedes si habían estudiado los polinomios de Taylor en el curso de cálculo 1 y la mayoría me puso que no, ¿verdad? No es que lo vamos a ocupar, pero al menos vamos a ver que el polinomio de Taylor de grado 2 va a ser muy importante para entender los criterios de clasificación de, de máximos y mínimos que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a empezar haciendo ese pequeñito repaso de cálculo 1, cálculo una variable, en particular de las aplicaciones y la definición, ¿verdad? Espero que la recuerden, de las derivadas. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de comenzar. Bien, ok, entonces voy a compartirles esta pizarra, esta cuadrícula. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de cálculo 1, ¿verdad? Pequeño repaso. Pequeño repaso de cálculo, tal vez aquí digamos, pongamos la palabra cálculo diferencial. El cálculo se divide naturalmente en dos áreas, cálculo diferencial, que tiene que ver con las derivadas, y cálculo integral, que tiene que ver con las integrales. Entonces nosotros vamos a estudiar cálculo diferencial en varias variables, entonces sacamos un pequeño repaso de cálculo diferencial en una variable. Ok, entonces uno de los conceptos más importantes del cálculo es el concepto de la derivada. La derivada, tal vez primero hagamos un pequeño repaso gráfico, ahora que tal vez es lo más útil en este caso, y después nos vamos a la parte analítica, ¿verdad? Cómo es que se definía, cómo se define, cómo se calcula, todo eso después lo podemos discutir. Entonces, imaginémonos que tenemos alguna función, esta función, ¿verdad? Esta va a ser, digamos, y igual a cierta función que va a depender de nuestra variable. Usualmente pensamos en la variable independiente como la x, y la imagen de esa función la llamamos realmente y. Pero entonces, supongamos que tenemos el gráfico de una función y en cierto punto, digamos en por algún motivo, nos interesa conocer la dirección, la dirección de f, no, de f de x, en ese punto. Digamos que ese punto, digamos que tiene coordenadas a, y por lo tanto, como estamos sobre el gráfico, tendríamos aquí f. Ya, entonces este punto que está acá, el punto P, sería el punto A
f de a, esas sean sus coordenadas en el plano, y nos interesa conocer la dirección de f de x en ese punto, ¿verdad? En P. Entonces, aquí me refiero con la dirección. Uno podría pensar en esta gráfica, piensen lo que fuese algo así como una carretera, y ustedes sobre esa carretera van manejando, ¿verdad? Ya en su carro. Este es un carro, no se burlen. Y ustedes en cada punto de esta carretera, pues ustedes no sé, si en el dash o dónde, ¿verdad? El carro les indica la dirección en la que están manejando. Entonces, a mí me interesa determinar, dado un punto cualquiera sobre esta carretera, que está representada mediante esta curva, determinar hacia dónde es que estoy manejando, ¿verdad? En qué dirección es que estoy manejando. Entonces, en este caso, ¿verdad? Si el punto es este que está acá, a mí me interesaría saber cuál es la dirección de esta recta. Esta recta me dice hacia dónde es que me estoy dirigiendo. Entonces, la derivada es, ¿verdad? Una forma de pensarla, es la dirección que tiene la función en cierto punto, ¿verdad? De nuevo pensando que esto representa como una carretera, ¿verdad? Y que sube y que baja. Entonces, en cada punto, la derivada me dice hacia qué dirección me dirijo. Entonces, ¿quién me podría recordar tal vez cómo se calcula esta dirección? ¿Cómo podemos calcular la dirección si conozco la trayectoria, ¿verdad? La gráfica, la parte negra, la función f de x es como la trayectoria, ¿verdad? La carretera, la calle. Y a mí me interesa entonces conocer la dirección en la cual estoy manejando en cada punto, ya que eso va a cambiar respecto al punto en el cual me encuentre. Entonces, ¿cómo calculamos ¿verdad? La dirección de esta recta? Correspondería a su pendiente. Entonces, ¿quién recuerda cómo podemos calcular la pendiente de esta recta que contiene la dirección de la trayectoria? Entonces, la derivada, la derivada de f de x, que se representa por f', que se representa, es otra función, ¿verdad? Que se representa entonces como f' de x, entonces recordemos la definición, es la pendiente, la pendiente de la recta tangente. La recta tangente es la recta que contiene esa dirección, en la dirección que estoy manejando, de la recta tangente a el gráfico de f de x. Entonces, pregunta, ¿quién recuerda cómo se calcula o cómo se define esa derivada? Entonces, en el punto x, igual a ¿verdad? Cuando x es igual que a, en el punto x igual a tendríamos que f' de a pues, representa esta dirección, ¿verdad? Esta pendiente de la recta tangente al gráfico. ¿Y quién me podría decir cómo es que se define y cómo es que se calcula esa derivada? ¿Alguien recuerda? Profe, Sí. ahora que dice que es la pendiente, ¿acaso Ujú. la pendiente no era, por decirlo así, y2 menos y1 entre x2 menos x1 para dos puntos de la gráfica? Ok, sí, tal vez hagamos esa observación, ¿verdad? El compañero nos acaba de recordar cómo se calcula la pendiente si se conoce dos puntos. Entonces, ahora, ya que usted no está calculando exactamente no está calculando, no tiene dos puntos, tiene solamente uno, el que estoy llamando P. Entonces, si aquí tuviésemos nuestra gráfica, la pusiera como un poco más grande para que sea un poco más fácil de ver, pues supongamos que aquí tengo un punto y aquí tengo otro punto sobre la misma gráfica, sobre la misma carretera. Entonces, yo con facilidad, ¿verdad? Sin ningún problema, yo podría calcular cuál es la recta que pasa por esos dos puntos, ¿cierto? Entonces, si usted conoce las coordenadas de estos puntos, digamos que es el punto P igual, voy a dejar a 1
y digamos, llamémoslo, bueno, llamémoslo así, f de A1, ¿verdad? Si es imagen. Y el segundo punto, digamos que es un punto Q, que sea, digamos, otro, vamos, llamémoslo A2, y si está sobre la gráfica, pues tendría que ser f de A2, sea su imagen. Entonces, muy bien, yo podría, sin ninguna dificultad, calcular cuál es la pendiente, perdón, yo podría calcular sin ninguna dificultad cuál es la pendiente de esa recta secante. Una recta secante, bueno, eso obviamente es terminología, es una recta que pasa por dos puntos. Entonces, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Entonces, la pendiente, vamos a llamarlo M, usualmente llamarlo M a la pendiente. Entonces, la pendiente, voy a llamarla así, de la recta secante que pasa por los puntos P y Q, ¿cuál sería? El compañero nos dijo, decía F de A2 menos F de A1, ¿verdad? Como el Y2 menos Y1 sobre X, o sea, en este caso A2 menos A1. Eso fue lo que nos acaba de comentar el compañero de cómo se calcula la pendiente de una recta si usted conoce dos puntos por los cuales pasa. Ahora, en este ejemplo, ¿verdad? Y cómo haríamos para calcular la pendiente de esta recta si únicamente sé que pasa por P? ¿Quién sería mi Q? La derivada de P, ¿o no? No, ¿verdad? Porque ya que la derivada es un concepto asociado a una función. No existe la derivada de un punto, ¿verdad? Existe la derivada de una función. Y de todas formas, ¿verdad? La pregunta original es cómo se calcula la derivada. Entonces, no puedes decir que con la derivada porque pues, nos mordemos la cola. Entonces, ¿quién recuerda cómo se calculaba esta pendiente? Si usted lo que sabe hacer con completa facilidad es calcular pendientes de este tipo de recta. En este dibujo, ya que solamente tengo un punto. Pues, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer para encontrar un segundo punto? Bueno, vean estos dibujos que están acá. Usted puede decir, bueno, yo sé cómo hacerlo si me dan dos puntos. Entonces me están preguntando que la calcule en A. Yo voy a hacer, y voy a escoger, no sé, este punto Q. Vamos, aquí está A. Y lo que voy a hacer es moverme un poquitito y voy a escoger un segundo punto. Voy a llamarlo A más un poquito. A más H. ¿Sí? Entonces, me muevo a partir del punto donde estoy, donde me interesa calcular la recta y voy a conseguir otro punto. Va a ser un A más un poquito. Y me fijo entonces en el punto Q que determina ese segundo punto. O sea, este punto Q va a tener coordenadas que A más H, y bueno, como está sobre la gráfica negra, sobre la gráfica de la función, va a tener imagen F de A más H. ¿Estamos de acuerdo todos? Claro que este es mi punto Q. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo podría con facilidad generar una recta, o se la puedo dibujar acá, también en amarillo. Yo podría sin dificultad calcular la pendiente, no de la que me están pidiendo, no la que me están pidiendo, que es la que está en rojo, sino de esta amarilla que pasa por, bueno, aquí, mejor empiezo acá, ¿no? Que pasa por esos dos puntos. Vea que no es la misma, pero es parecida, ¿verdad? Si ustedes saben cómo calcular la pendiente de la recta amarilla, casi que saben cómo calcular la pendiente de la recta roja, ¿verdad? Son muy parecidas, la diferencia no es mucha. Entonces, yo podría, sin ninguna dificultad, calcular esta pendiente. Ahora, para que esta diferencia sea cada vez más pequeña, ¿qué podríamos hacer? Y no irse muy lejos, ¿verdad? Entonces, si usted toma este h, que es vamos, esta distancia que está acá, es h, ¿verdad? Me paro en A y camino h metros. Bueno, si camina mucho, pues va a tomar una recta muy distinta a la roja. Pero si camina poquito, ¿no? Si camina poquito, la recta amarilla y la recta roja se parecen mucho. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tomar las pendientes de las rectas secantes, donde esa diferencia es es muy pequeña. Entonces, la derivada
de f de x en el punto A se calcula precisamente como una aproximación de pendientes de rectas secantes. Entonces, vea que la recta secante, bueno, tal vez para que coincidan las letras, yo usé A y A, ¿verdad? No usé A1 y A2. Y el segundo punto, ¿quién era? Me paraba en A y caminaba un poquito, ¿verdad? A más H. Aquí me quedaría A más H. Entonces, la derivada, la pendiente de la recta tangente, se puede calcular como la pendiente de rectas secantes. Note que A cancela con A y me queda únicamente H, ¿no es cierto? Ahora, esto no va a ser exactamente igual, eso va a depender de quién es H. Pues la idea es tomar H lo suficientemente pequeño, es decir, que se define como el límite cuando H se aproxima a 0. Bueno, espero que al menos cuando lo vean escrito les suenen las campanas y recuerden que así se definía la derivada de una función. ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, espero que sí. Ok, entonces, en particular, si ustedes conocen la pendiente, si conocemos la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? Ya dijimos cómo se calcula. Entonces, si usted conoce la pendiente de la recta tangente que dijimos corresponde a este número que se denota mediante esta expresión f', entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta? ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente? Si usted conoce cuál es la pendiente y conoce el punto, ¿verdad? Porque conoce el punto de la recta tangente que pasa, o tangente aquí, tangente a f de x, ¿verdad? Tangente a f de x que pasa por el punto A, f de A. Si usted conoce la pendiente y conoce un punto por el que pasa, debería conocer toda la recta, ¿no es cierto? En general, ¿verdad? Entonces hagamos el ejemplo general. Si usted tiene un punto, llamémosle, ¿qué le llamamos? X1, Y1. Y usted sabe que la recta que le interesa pasa por ese punto con cierta pendiente. Usted conoce la pendiente de esta recta. ¿Cuál es la ecuación? ¿Quién me puede decir cuál es la ecuación de esta recta? Si usted sabe un punto por el que pasa y sabe con la dirección por la que pasa, sabe su pendiente. ¿Cuál sería la ecuación? Profe, Sí. sería y igual a mx, pero si no me equivoco, al ser una ecuación lineal, viene siendo más b. Pero ¿quién sería B? En este dibujo, el B sería la intersección. Vendría que ser la intersección. Sí, pero yo no, o sea, ok, estamos de acuerdo. Si yo les hubiera dicho que ustedes conocen la dirección, es decir, conocen la pendiente, y que conocen que pasa por el punto 0, B, entonces sí, ¿verdad? La fórmula hubiese sido esta. Si usted conoce la dirección y conoce en dónde interseca, o sea, por dónde pasa, pero en ese punto en particular, entonces la ecuación hubiese sido esta. Pero yo al propio, ¿verdad? No les estoy diciendo dónde interseca, simplemente le estoy diciendo cualquier punto. Entonces, no, Fácil, de nuevo, entonces. ¿cómo? Entonces, vea, el punto en donde interseca con B, con Y, viene siendo 0, B. Entonces, simplemente la ecuación ya tenemos el mx. Ajá. Reemplazamos x por 0 y el número que vaya dando vendría siendo B.
¿Cómo es? O sea, pues, no está del todo mal, pero la pregunta es cómo, si usted sabe que pasa por este punto, ¿cómo encuentra el B? Sí, eso sí, ajá. Hagámoslo así. Si usted sabe que pasa por el, hagámoslo con números, tal vez, y después lo generalizamos. Usted sabe que pasa por el punto, ¿este cuál es? En este dibujo sería como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el punto 8, aquí dibujé la recta negra como muy abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Este es 8,6, ¿verdad? Entonces, si usted sabe que pasa por el punto 8,6 con una inclinación, digamos, una pendiente de 2, entonces, ¿quién es B? Hagámoslo así. Y si hacemos este, creo que podemos hacer cualquiera. Sí, ahí es donde yo digo. Se sabe que la ecuación es y igual mx más b. Ajá, entonces Entonces, pongámoslo, aunque no sabemos, pero pongámoslo. Ajá. ajá, Entonces, entonces, tenemos entonces que el punto 8,6, entonces y vendría siendo 6. 10 sería 6, ajá, correcto. Ajá, igual a M lo 2, conozco. M es 2, ajá. Y la ajá, X es 8. 8. Ok. Más B. Ok, entonces sí, yo de aquí puedo despejar la B. B Ujú. sería 6 menos 16. O sea que sería menos 10. O sea que en este dibujo está mal, ¿verdad? En este dibujo interseca en la parte negativa, pero está bien, vamos. Yo puedo encontrar la intersección si conozco la dirección y conozco cualquier punto, ¿verdad? Si yo he conocido este otro, hago lo mismo. Si conozco este otro, hago lo mismo. Entonces, yo siempre puedo encontrar la ecuación de la recta si conozco cualquier punto sobre la recta y su dirección, su pendiente. Entonces, en general, ahora sí, hagamos exactamente lo mismo que usted me acaba de decir, pero en general, ¿verdad? Si estuviésemos de nuevo una pendiente M, que no es un número, digamos, no conozco cuál número es y conozco que pasa por el punto x1, y1. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho? Exactamente lo mismo, ¿verdad? Usted me podría decir, bueno, la ecuación tiene la forma y igual, la pendiente si la conozco, es m más mx más algo, ¿verdad? Mx más algo, pero yo conozco que este algo satisface la ecuación si la reemplazo por y1 y la x por x1. Entonces, lo que tienen que ir aquí, ¿quién tiene que ser? Tiene que ser y1 menos m x1. O sea, dicho de otra forma, la ecuación de la recta que pasa por este punto con esta pendiente, ¿quién es? Es y igual a mx más este signo de pregunta. Pues el signo de pregunta es este. Es decir, y1 menos m x1. O, si agrupamos la m con la m, me quedaría que y es m que multiplica a x menos x1 más y1. Eso es lo que algunos textos denominan la ecuación punto pendiente. Ecuación punto, punto pendiente. ¿Por qué la llaman así? Bueno, porque si usted conoce la pendiente y el punto corresponde a x1 y y1. Entonces conoce la ecuación de la recta. Inclusive, tal vez algunos textos la ponen así, ¿verdad? De una forma tal vez más simétrica. Si usted pasa este y1 a restar, me quedaría y menos y1 igual a m por x menos x1. Entonces, esa es, una forma, es exactamente la misma, pero es como un poco más simétrica, ¿verdad? Un poco más simétrica. Ok, entonces, la moraleja, si yo conozco un punto y conozco la dirección, conozco la recta, conozco la pendiente, conozco la ecuación de la recta. Entonces, la pregunta ¿cuál era? Si yo conozco este punto y conozco su pendiente, ¿cuál es la ecuación de la recta? Bueno, acabamos de ver la fórmula que me dice cómo se escribe la ecuación de la recta si conozco por dónde pasa y con qué dirección. Es decir, que la recta tiene dirección y igual, la ecuación es, ¿cómo era? F, pero es, bueno, voy a tal vez a poner, en esta fórmula, voy a poner este y1, lo voy a poner de primero, eso no afecta, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría, ¿por dónde pasa? Pasa por el punto F de A, más
¿Con qué dirección? Es cierto, ¿verdad? Esta es la fórmula que acabamos bueno, no puse quién era M. ¿Quién es M? M es la derivada, ¿verdad? M más F prima de A. ¿Okay? Entonces, así, en general, ¿verdad? Si ustedes tienen una gráfica de una función cualquiera, f de x, entonces y igual a f de x, y en cualquier punto que ustedes separen, digamos en este, que tenga coordenadas a, y por lo tanto su imagen es f de a, la ecuación de la recta tangente que pasa por, hagámosla en otro color, la ecuación de la recta tangente que pasa por f de a con la dirección, con esa dirección, ¿verdad? Estaba por y igual a lo que vale en el punto más la dirección f de a en ese punto. ¿No? Entonces es por donde pasa, con qué dirección. ¿Estamos bien? Vea que esta fórmula, así a mano alzada y como lo dice aquí, vea que la recta amarilla es una función lineal, ¿verdad? Es una recta. Esta es una aproximación, ¿verdad? Podemos pensarlo de esa manera. Si usted únicamente observa lo que pasa cercano al punto, entonces la recta amarilla en el punto es exactamente lo mismo, valen exactamente lo mismo, pasa por el punto. Y cercano al punto, si no me alejo mucho del punto, ve que la recta amarilla y la línea negra, pues son distintas, pero son bastante parecidas. Entonces, la recta tangente aproxima, digamos aquí entre comillas, de forma apropiada, o de forma, ¿cómo lo podemos decir? Apropiada, ¿verdad? De forma apropiada, la gráfica de f de x cercano a P, vamos, ese punto es P, usted calcula la recta tangente en P, entonces usted obtiene una buena aproximación de la función, ¿verdad? Que podría ser una función bastante caótica, pero si usted se fija únicamente en un pedacito de esa gráfica, usted podría pensar casi que es una recta. Si usted se fija, si usted agarra y hace un zoom aquí, usted casi que ve que esto es una recta. Entonces, ¿cuál es la recta que mejor aproxima la gráfica de f en ese punto? Bueno, la que tiene la misma dirección que la función. Entonces, la derivada, ¿verdad? La recta tangente me permite hacer aproximaciones lineales. Las lineales, ¿a qué se refiere? Al igual que antes, a que el grado es 1, ¿verdad? No aparece ni al cuadrado, ni al cubo, ni entre una raíz, ¿verdad? Aparece de forma lineal. Entonces, es mucho más fácil en muchos contextos trabajar con objetos lineales, ¿verdad? Con rectas, que trabajar con una función, ¿verdad? Que podría ser muy fea, ¿verdad? Tener montañas, picos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, una de las aplicaciones del cálculo, en particular el cálculo diferencial, es utilizar estas aproximaciones, ¿verdad? Reemplazar una función en un vecindario de un punto por su recta tangente. Esa es la recta que mejor aproxima porque tiene la dirección de f. Imagínense entonces como un pequeño aquí, si ustedes tuviesen una función f de x, esta, y en este punto ustedes la quieren aproximar, pero por esta recta. Y vea que usted se mueve un poquito y ya obtiene valores bastante distintos, ¿verdad? Usted obtiene valores bastante distintos. En cambio, si usted toma la recta tangente, digamos, esta dirección, vea que no, obviamente no va a obtener una igualdad, ¿verdad? No va a obtener una igualdad, pero para puntos relativamente cerca, obtiene puntos relativamente cercas, ¿verdad? Entonces,
esto es una de las aplicaciones del cálculo diferencial, ¿verdad? Usted, si le interesa únicamente el comportamiento en este vecindario de este punto, usted podría tomar la función tal como está, pero esa función puede tener la raíz cuadrada de una tangente, de una, ¿verdad? Por eso es una función bastante fea. ¿Y por qué no la cambia y la estudia en su linealización? ¿Verdad? Considere la recta que mejor se aproxima en ese punto y trabaje con esa recta. Los valores que obtengan no van a ser exactamente los mismos, pero van a ser muy cercanos. Esa es una de las aplicaciones del cálculo diferencial. Nosotros vamos a aplicar estas ideas a lo que se llama optimización. ¿Alguna pregunta? Y entonces, ¿qué queremos decir con optimización? Básicamente queremos hallar máximos y mínimos, ¿verdad? Como dije un poco en la introducción, en economía, ¿verdad? A ustedes les interesa, pues, minimizar costos, maximizar ingresos, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, el cálculo es una herramienta muy útil para la hora de encontrar máximos y mínimos de funciones. Entonces, vamos a ver cómo encontramos máximos y mínimos de funciones en una variable y después, bueno, esperemos que nos sirva como motivación para entender de mejor forma la optimización en varias variables. Ok, entonces, la misma idea. Yo tengo una función, conozco su gráfico, o tal vez, ok, si conozco su gráfico, tal vez lo que diga no tenga sentido. Yo conozco la función, ¿verdad? Digamos que este es el gráfico de f de x igual a x seno de x menos coseno de x más 3x al cubo. No sé, estoy inventando, ¿verdad? Ustedes conocen, digamos, el criterio de la función. Tal vez no conozcan el gráfico, ¿verdad? Hacer el gráfico es más difícil. Y a ustedes les interesa conocer cuáles son los máximos y mínimos de esta función. Pues de nuevo, si ustedes tuviesen el gráfico, mira, el máximo está como por aquí, el mínimo está como por acá, y si la escala está bien, 1, 2, 3, 4, entonces este X es más o menos 7 puntos. ¿Verdad? Si ustedes tuviesen el gráfico, hacerlo a pie, podría ser una opción, ¿verdad? Ustedes podrían básicamente tantear, decir, sí, me parece que el máximo es 2, 3, 4, 5, 6, como 7.5, ¿verdad? Pero como, no sé, no estoy seguro, ¿verdad? Si es 7.5, tal vez es 7.4, y esto está en unidades de billones de dólares, y si pifeo ¿verdad? Estaría como una pérdida, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener alguna forma de que no requiera conocer el gráfico y que no requiera que yo lo observe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos o cómo podemos caracterizar, al menos en esta gráfica, dónde es que ocurren esos puntos extremos? Tal vez aprovechemos para ir recordando algunos términos. Los puntos extremos corresponden a los máximos y mínimos, ¿verdad? Una función. Entonces, en esta gráfica, aquí hay un extremo, que es un punto máximo, y aquí hay un extremo, que es un punto mínimo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros intentar encontrar dónde es que se ubican esos puntos extremos, esos máximos y esos mínimos? ¿Quién tal vez se recuerda o qué me podría decir basado en el dibujo? ¿Qué podríamos intentar para encontrar esos valores extremos? Nadie. Ya que en términos de lo que estamos estudiando, ¿verdad? Que son las derivadas, ¿cuál sería, por ejemplo, la derivada en este punto? ¿Quién puede decir? No ocupan conocer la función. ¿La derivada qué es? La derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿Qué les parece? ¿Qué creen ustedes que es la pendiente de la recta tangente en ese punto? A mí me parece, y creo que todos deberían estar de acuerdo, que la recta que pasa por ese punto con la dirección de la función, ¿verdad? Recordemos que si eso fuese una trayectoria, llego hasta la cima de la montaña y empiezo a bajar. Entonces, en ese punto, hacia dónde está apuntando el carro? Y está apuntando perfectamente horizontalmente, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Perdón? No. Entonces, vea que en este punto donde debería encontrar yo un punto
un punto máximo, la pendiente es 0. Bueno, exactamente el mismo comportamiento ocurre en este otro, ¿verdad? En este punto, debería ser claro que la recta que pasa de forma tangente, es decir, que lleva la dirección de la trayectoria, es una recta completamente horizontal, ¿verdad? Porque usted va manejando una cuesta, va para abajo y después tiene que subir. Bueno, si va bajando y tiene que subir, en algún punto tiene que estar completamente horizontal. Entonces, en ese punto, en el valle, en el punto más bajo del hueco ese, el carro está completamente horizontal. A partir de ese punto sube, ¿verdad? Pero en ese punto está indicando una dirección completamente horizontal. Bueno, ¿cómo calculamos la pendiente de la recta tangente? Es precisamente el, la derivada que acabamos de definir. Entonces, si ustedes conocen la gráfica, no, digamos, el criterio de la función, digamos, es que estaba acá, pero puede ser cualquiera, para hallar un punto extremo, ¿verdad? Un máximo o un mínimo, no hay que buscar en todos los puntos. Si usted sabe que en este punto usted va subiendo la cuesta, usted definitivamente en ese punto no va a tener un máximo, porque hay puntos más arriba. Si usted sabe que en ese punto usted va bajando la cuesta, definitivamente en ese punto no hay un mínimo, porque hay puntos más abajo. Entonces, los candidatos, ¿verdad? Los puntos que son candidatos a ser extremos, los candidatos a extremos deben satisfacer, deben cumplir con esta observación que estamos viendo. La pendiente de la recta tangente debe ser 0. Es decir, su derivada tiene que ser 0. Entonces, vea que eso me permite eliminar un montón de posibles puntos que no tienen ni chance de competir, ¿verdad? Yo estoy buscando el más grande y más pequeño, y el más grande y más pequeño deben de cumplir cierta condición algebraica o analítica, ¿verdad? Que f' sea igual a 0. Entonces, a los puntos que cumplen con esta condición es lo que se le llama puntos críticos. Un punto crítico es precisamente los candidatos a puntos extremos. ¿No? Entonces, si usted quiere encontrar los máximos y mínimos de una función, ¿verdad? Usted quiere minimizar el costo de, ¿verdad? De cierta producción, entonces usted lo que tiene que buscar, si conoce el modelo, ¿verdad? Conoce la función que modela ese gasto, ese costo, pues tiene que buscar dónde es que ese costo tiene pendiente 0. ¿Está de acuerdo? ¿Alguien recuerda cómo? No, porque vea que esto le dice cuáles son los candidatos. No le dice cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Entonces, ¿quién recuerda cómo se clasifican los puntos críticos? Clasificación de puntos críticos. Entonces, si yo tengo un punto crítico, digamos que es que P igual a A, F de A, es un punto crítico. Es un punto crítico de f de x. Es decir, este punto es un candidato a ser un máximo o un mínimo. ¿Quién se recuerda cómo decidía uno si estaba ante un punto que es máximo o un punto que es mínimo? ¿Verdad? ¿Cómo sé yo si estoy parado en esta cima o en este hueco? ¿Cómo sabe uno? Cuando la pendiente es 0. Ajá, por la No, pendiente. la pendiente 0 me dice que Es estoy negativa parado o positiva. en uno de esos dos, ¿perdón? Si es negativa o positiva, no. Ok, ¿verdad? Una forma de saber si estoy subiendo una montaña o bajando un valle es fijarme qué pasa alrededor, ¿verdad? Si usted se para a la derecha y a la izquierda
de ese punto crítico, usted únicamente sabe que ahí la pendiente es 0. O sea, usted podría estar parado en cualquiera de estos dos. ¿Cómo usted determina si está parado en uno o está parado en el otro? Y se fija alrededor, ¿verdad? Se fija alrededor. Si usted se para aquí y aquí estaba subiendo y después aquí estaba bajando, eso quiere decir que en este punto hay un máximo, ¿verdad? Si antes estaba subiendo y después está bajando, usted está parado en una cima. Pero por lo contrario, si usted antes estaba bajando y luego estaba subiendo, quiere decir que ese punto es el fondo del hueco ese. Ok, y noten que saber si está subiendo o si está bajando también tiene que ver con la derivada, ¿verdad? Subir, ¿qué significa subir? ¿Verdad? Una recta. Sube si su pendiente es... Si usted tiene una recta y la dibujan de esta manera, no, de forma creciente, ya para arriba, aquí vamos, a la izquierda están los negativos y a la derecha están los positivos, entonces piénsenlo como en el tiempo, ¿verdad? Esta es la función tiempo, entonces si usted camina, usted maneja en esta dirección y el carro va en esta, usted va subiendo, ¿verdad? Entonces, si la recta es creciente, es decir, si va hacia arriba, entonces su dirección, ¿qué es? Es positiva, ¿verdad? Y por la misma razón, ¿verdad? Si ahora más bien la recta va para abajo, conforme usted camina en la dirección positiva del tiempo, entonces quiere decir que su recta es decreciente cuando su pendiente es negativa, su dirección es negativa. Entonces ve que usted puede identificar si está subiendo, si está bajando, si se fija a la par. Pero usted sabe que en ese punto el carro está completamente horizontal. Entonces, saber si estaba subiendo, estaba bajando, lo puede determinar con fijar, vamos, con que alguien le diga a usted un segundo antes estaba subiendo y un segundo después estaba bajando. Ah, bueno, entonces en ese punto estoy en la cima. Y usted dice, no, hace un segundo estaba bajando y un segundo después estoy subiendo. Eso quiere decir que estaba en el fondo del hueco. Entonces, el criterio de la primera derivada es exactamente esa observación. Un punto crítico, ¿verdad? Es un punto crítico. Esto quiere decir que f' de A es 0. Ahora, para saber si este punto es máximo o es mínimo, me fijo alrededor. Entonces, si f' cambia, si f' cambia de signo, en el punto vale 0. Pero entonces me fijo qué pasó antes y qué pasó después. Si f' cambia de signo en P de positivo a negativo, entonces, ¿verdad? Positivo quiere decir que estaba subiendo, negativo quiere decir que estaba bajando. Entonces, ¿qué podemos concluir? En el punto, obtenemos un máximo. Entonces, P es máximo. Si por el contrario, si F' cambia, a ver, perdón, si F' cambia de signo en P de negativo a positivo, eso quiere decir que a la izquierda estaba bajando y a la derecha estoy subiendo. Entonces, en el punto, ¿qué? Entonces, P es... Entonces, esto es lo que se llama el criterio de la primer derivada. El signo de la derivada me dice el comportamiento de la función. O sea, si esta función está creciendo o si está decreciendo. Si voy para arriba o si voy para abajo. Entonces, únicamente tengo que buscar en los puntos en los que posiblemente cambie de signo, ¿verdad? Si no cambia de signo, pues entonces no soy ninguno de los dos, ¿verdad? Entonces, hagamos un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, la función f de x igual a x a la 3, ¿quién es su derivada? ¿Cuánto es f'? ¿Cuánto es la derivada de x al cubo? 3x cuadrado. 3x al cuadrado, ¿verdad? Bajo el exponente y resto 1. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos?
Los puntos críticos, que son los únicos candidatos a máximo o mínimo, son los lugares, los puntos, los X, donde f' valga 0. Bueno, pero si 3x cuadrado vale 0, entonces esto quiere decir que la X tiene que ser 0. El único punto donde este número da 0 es si la X vale 0. ¿Qué pasa con f'? 3x al cuadrado. X al cuadrado siempre es positivo. No importa si la X es negativa, su cuadrado es positivo. Entonces vea que en el punto X igual a 0, la función crece a la izquierda, porque su derivada es positiva, y crece a la derecha. Ya que en este caso en particular podríamos inclusive hacer la gráfica de x al cubo, ahora todos la conocemos. Entonces vea que la gráfica de x al cubo es una función que es creciente en todo lado, ¿verdad? Su derivada siempre es positiva. Entonces vea que este punto crítico, aquí la pendiente es 0, es acostado, pero no tengo un punto ni máximo ni mínimo. Entonces, los candidatos podrían ser que sean máximos o sean mínimos, o pueden ser que sea un candidato que no ninguno de los dos, ¿verdad? Entonces, esto me dice, bueno, de todos los puntos posibles, únicamente busque los puntos críticos. Es decir, donde la pendiente de la recta tangente es 0, es horizontal, la recta. Y para determinar si ese punto es máximo o mínimo, si es un extremo, fíjese en el comportamiento, en el signo de la derivada. Si hay un cambio en el signo, entonces usted puede determinar, dependiendo de cuál de los dos es, si está ante la presencia de un máximo o está ante la presencia de un mínimo. ¿Okay? Si no hay ningún cambio en el signo, entonces está ante lo que se llama un punto de silla. Esto se llama un punto de silla. Es un punto de silla, pues no es máximo ni mínimo, ¿verdad? Entonces usted se puede imaginar aquí un maestro sentado, ¿verdad? En esta silla. Ok. Si fuese un mínimo, entonces le quedan las patas para arriba, ¿verdad? Y si fuese un máximo, se va para un lado o para el otro. Ok. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, el criterio de la primera derivada, este que está acá, este se llama el criterio de la primera derivada. Ve que este criterio siempre este criterio siempre es concluyente, ¿verdad? Si usted tiene un punto crítico, usted sabe con certeza, aplicando este criterio, si está ante la presencia de un máximo o un mínimo. Ahora, en la práctica, pues tal vez clasificar un punto crítico mediante este criterio, pues requiere que usted tenga cierto conocimiento, ¿verdad?, del signo de la derivada. Entonces, si la función original tal vez era un poco complicada, su derivada también va a ser complicada, y tener como un control de decir, bueno, es positivo, es negativo, a veces no es tan sencillo. Entonces, veamos otro criterio que me permite determinar cuando un punto crítico es máximo o mínimo de una forma un poco más sencilla, que se le llama el criterio de la segunda derivada. Una pregunta, todo esto que estamos hablando ahorita es repaso, estamos refrescando un poco lo que ya sabemos de cálculo 1, o no lo vieron. Sí, Si profe, lo repaso. vimos, profe. Ok, perfecto. Entonces, veamos el siguiente criterio que se conoce como el criterio de la segunda derivada. Ok. Entonces, empecemos con uno, tal vez, de los ejemplos más sencillos
de optimización, que es cuando la función que quiero optimizar, ¿verdad? Clasificar si tengo un máximo o un mínimo, es una función muy conocida, ¿verdad? Que es una parábola. Entonces, una parábola es muy fácil saber si tengo un máximo o un mínimo. Entonces, digamos que una ecuación cuadrática sería y igual a ax al cuadrado más bx más c. Esa es la típica parábola. Una ecuación, una fórmula cuadrática como esta. Entonces, si ustedes quieren saber si este punto, bueno, de hecho, ¿quién me puede recordar cuál es la coordenada ¿cómo se llama esto? El vértice de la parábola. ¿Quién se recuerda dónde es que se ubica el vértice de una parábola? ¿Quién me puede recordar eso? El vértice no viene siendo el punto máximo. Sí, pero sí, vamos, ¿dónde se ubica? Si El usted punto X, conoce, ¿no? el punto X y Y. Bueno, si usted conoce el X, si usted conoce el X, conoce el Y, ¿verdad? Porque entonces simplemente lo sustituye si conoce el X, lo sustituye en esta fórmula y le da el Y. Entonces es suficiente con que me diga quién es el X. No era menos discriminante entre 4A. Discriminante 4, ¿qué es el discriminante? Discriminante era B al cuadrado menos 4 por A por C. Proviene de la fórmula general. Ajá. Entre, ¿qué me dijo? O sea, No, si no es, no es. no sé, pero tenía que escribirlo a ver si es. ¿Cómo podríamos averiguar nosotros, tal vez si no recordamos eh, el vértice, la fórmula del vértice, cómo podríamos determinarla? El vértice, bueno, de hecho, ¿verdad? Podría ser que el gráfico es este o es este, ¿verdad? No importa, el vértice es como el punto máximo o el punto mínimo, uno de los dos, dependiendo si la gráfica va para arriba o va para abajo. ¿Cómo podríamos encontrar nosotros la coordenada, ¿verdad? ¿Dónde es que se ubica ese punto vértice? En cualquiera de los dos casos, corresponde a un punto donde la recta pendiente, la recta tangente es horizontal, ¿no es cierto? ¿Verdad? La pendiente tiene que ser igual a 0. Entonces, el vértice, el vértice corresponde a un punto crítico, ¿verdad? En la tecnología que acabamos de introducir. Ok, si corresponde a un punto crítico, es decir, bueno, tal vez aquí llamémosle, bueno, llamémosle Y, ¿cuál sería Y', ahora su derivada? ¿Cuál es la derivada de un polinomio de grado 2? ¿Quién me la puede decir para este caso en particular? ¿Quién sería Y'? A la X más B. No, Sería 2ax más b. 2ax más b, correcto, ¿verdad? El 2 baja, multiplica el 2, resto 1, me queda 2ax, la derivada de x es 1, me queda únicamente b, y la derivada de una constante es 0. Ok, entonces, un punto crítico corresponde a la derivada igual a 0, es decir, que 2ax más b tendría que ser 0. Bueno, de aquí entonces yo puedo resolver que en la x tiene que ser menos b entre 2a. Entonces, la coordenada en x del vértice es menos b entre 2a. Y entonces creo que no aparece el discriminante, ¿verdad? Ok, entonces, ya que eso me dice entonces el signo, perdón, me dice dónde es que se ubica
el vértice va a ser o un máximo o un mínimo. ¿Cómo clasificar? Olvídense que tenemos el dibujo, ¿verdad? Ustedes únicamente tienen el criterio, ¿verdad? La ecuación de la parábola. ¿Cómo podemos entonces determinar si ese punto, si ese vértice es o corresponde a un máximo o corresponde a un mínimo? Y lo acabamos de ver, ¿verdad? Utilizando el criterio de la primera derivada. Entonces, Pero por el cambio de signo que sufrió, ¿cuál cambio de signo? Perdón. digamos acá, al ser menos b entre 2a. Esa es únicamente el valor de x. La pregunta es, ese valor de x, corresponde a una parábola cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, ¿verdad? Podemos tener otro dibujo, digamos, tal vez en otro color. Podemos tener otra parábola con el mismo vértice, pero cóncava hacia arriba. Entonces, el x es el mismo para ambas, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿tengo un máximo o tengo un mínimo? Si ustedes conocen únicamente la ecuación de la parábola, ya determinamos dónde es que está el único, en este caso es uno, solamente hay un candidato, ¿verdad? Entonces, de todos los números reales, únicamente hay un candidato a extremo, ¿verdad? Que en este caso corresponde al vértice. Pero ¿cómo sé yo si ese vértice se ubica en una montaña o en un valle? ¿Cómo clasificamos este punto crítico? Ese es el único punto crítico. Entonces, ¿cómo se clasifica? ¿Cómo clasificamos este punto crítico? Y acabamos de ver un criterio de cuando un punto crítico es un máximo o cuando es un mínimo. ¿Qué es lo que me dice el criterio? A ver, revisemos. Aquí está, ¿verdad? Tengo un punto crítico, ya lo encontré. En el ejemplo anterior es menos b entre 2a, bueno, f entre 2a, ¿verdad? Entonces, ese es mi punto crítico. En ese valor tiene pendiente 0. Pues la pregunta es, ¿tengo un máximo o tengo un mínimo? ¿Y qué tengo que fijarme? Tengo que fijarme si la derivada cambia de signo de más a menos o si cambia de menos a más. Y ya eso me va a determinar en cuál de los dos casos estoy. Entonces, hagámoslo acá. ¿Está bien? Entonces, veamos. El signo de y' alrededor está pegado, alrededor, ¿será? Alrededor de el punto P, el punto P sería el que tiene como coordenada en X este, ¿verdad? Entonces sabemos quién es Y'. Y' es 2ax más b. Entonces, 2ax más b. Entonces, Y'. Eso me da la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. En el punto x igual a menos b sobre 2a vale 0. Pero ¿qué pasa a la izquierda y a la derecha? Vamos a ver un dibujo. Vea que en este caso particular, la y' es una parábola, es una recta, perdón, ¿verdad? La derivada de una parábola es una recta, ¿no? Entonces, por aquí está menos b entre 2a. Sabemos que en ese punto la función y' vale 0.
Entonces, lo que tengo que ver es si a la izquierda es negativa o si es positiva, o si es negativa y luego es positiva. Entonces, ¿de qué va a depender de que la gráfica de esta recta 2ax más b sea esta o que sea esta? Tengo dos posibilidades, ¿verdad? O va para arriba o va para abajo. Entonces, ¿qué va a determinar? Que a la izquierda sea negativa o que a la izquierda sea positiva. Sí, si va para arriba o si va para abajo. Entonces, ¿en qué caso estaríamos? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? La Profe, pendiente, sí. podría ser que va para arriba porque A es positivo. Ah, ok, entonces usted me está diciendo, bueno, la pendiente es 2A. Entonces, este dibujo que estoy haciendo acá, cuando va para arriba, correspondería al caso en donde A es positivo, ¿verdad? La pendiente es 2A, ¿verdad? La pendiente de ambas rectas es 2A. O sea, en el caso en que A es positivo, entonces va para arriba. Y en el caso en que A es negativo, va para abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Porque la pendiente es 2A. Bueno, pongamos aquí 2A y 2A, ¿verdad? Pero que 2A sea positivo es equivalente a que A sea positivo y que 2A sea negativo es equivalente a que A es negativo. Entonces, ¿qué podemos decir? Si A es positivo, tengo un máximo o un mínimo. ¿Qué dicen ustedes? Si A es positivo, hay un máximo o un mínimo. Aquí en el chat dice Andrés que si A es positivo, tengo un máximo. ¿Verdad? Lo que yo creo. ¿Por qué? A positivo es esta gráfica que está, hagámosla en distintos colores, ¿verdad? Tal vez para que se entienda. A positivo es esta que está acá. Hagámosla bien oscura para que se note. Esta que está acá. Este es el caso de A positivo. Ay, perdón. Dice que porque sube y luego baja. Vea que para este caso particular, vea que siempre sube. La pendiente siempre es positiva. Ahora estamos diciendo que la pendiente es 2A y en este caso la pendiente siempre va a ser positiva. Entonces, la pregunta es, tengo un punto crítico de la parábola, ¿verdad? Este menos b entre 2a es un punto crítico de la función cuadrática. Entonces, la pregunta es, sabiendo eso, ¿cómo sé yo si ese punto crítico, que es el vértice, corresponde a un máximo o a un mínimo? ¿De qué es el signo? ¿Verdad? Creo que me dice, el signo es negativo a la izquierda del punto crítico y después es positivo. Entonces, ¿qué tengo? Máximo o mínimo. Profe, Sí. está cambiando de negativo a positivo, entonces es un mínimo. De negativo a positivo es un mínimo, correcto. Entonces cambia de negativo a positivo. Escribámoslo. En este caso cambia de negativo a positivo. Eso implica que esto es un mínimo. Perfecto. Entonces, en el caso en que A sea positivo, el vértice es un máximo, es un mínimo, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Ahora,
Si fuera el caso contrario, si tenemos una recta con pendiente negativa, pues va a cambiar de positivo a negativo. Es decir, que en este caso particular, digamos, que cambia de positivo a negativo, o sea, cambia de positivo a negativo, entonces la función sube y luego baja, tengo el máximo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya que para una función cuadrática, el criterio de la primera derivada, que estamos aplicando, tenemos que hacer sí. Sí, pero un poco bajo. Sí, denme un segundo y voy a moverme un segundo a ver si puedo lograr mejor el sonido. Es que cuando llueve, suena el techo, durísimo. Entonces cuesta mucho, o sea, a mí me cuesta escucharme. Pues vamos a ver si aquí todavía se escucha. ¿Se escucha mejor? Sí. Sí. Sí, vamos a. Voy a acomodarme un segundo, ni un chance. Esta es la ventaja de que la pizarra no esté fija en la pared, ¿verdad? Ok, entonces, usando el criterio de la primer derivada, voy a decir eso, ¿no? Para la función y igual, bueno, pongamos otra vez f de x igual a x al cuadrado más bx más c, hallamos un único punto crítico, ¿verdad? Hallamos el punto crítico, que fue, ¿cómo era? P igual menos b entre 2a, y bueno, la imagen sería, ¿verdad? F de menos b entre 2a, y usando el criterio de la primera derivada, usando el criterio de la primera derivada, para agregarlo de esta manera, vemos que P es máximo, así que revisemos, es máximo en el caso, ¿qué se me hizo? ¿Qué se hizo el dibujo? Ay, lo borré. Cuando venía caminando lo borré. Disculpen aquí, no sé qué pasó. Se perdió el dibujo de la recta. Vamos a ver, esperemos que esté aquí al final de todas estas. Vamos a ver, por aquí está. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Sí? ¿Desapareció? ¿Dónde está el dibujo? Bueno, desapareció el dibujo. Hagámoslo rápidamente otra vez y así de paso repasamos. Entonces teníamos que y' es 2ax más b. Entonces dibujamos rápidamente. No sé qué hará pasado con ese dibujo. Entonces por acá está el punto crítico. Menos b entre 2a. Entonces queremos saber si el signo de esta recta, básicamente. Entonces, la pendiente de esta recta, ¿quién es? La pendiente de esta recta es 2a. Por lo tanto, vamos a tener dos casos posibles, ¿verdad? Entonces, la recta, si es positiva, es porque 2a es positivo. Y en este caso, la derivada entonces sería negativo a la izquierda y positiva a la derecha. Entonces, en este caso tenemos que cambia de menos a más y por lo tanto tenemos un mínimo. O el otro caso posible, ¿verdad? Entonces es que la pendiente sea negativa, 2a sea negativo, en cuyo caso es positivo antes y negativo después, pues cambia
de más a menos y por lo tanto teníamos un mínimo. Entonces noten que el criterio de la primera derivada me dice que analice el signo de 2a. Entonces, vamos a tal vez a copiar eso, ¿verdad? El criterio de la primera derivada para este caso, ¿verdad? Para la función f de x igual a ax cuadrado más bx más c, dice que el comportamiento del único punto crítico, ¿verdad? En este caso el vértice del punto crítico, cuando x es igual a menos b sobre 2a, se caracteriza, o vamos, lo determina, está determinado por el signo de 2a. Aquí claramente podría poner el signo de a, pero vamos a ver que 2a tiene mucho más significado en términos de lo que estamos tratando de entender. Entonces, ¿quién es 2a? 2a es la pendiente de esta recta. Note que si usted calcula la segunda derivada, ¿verdad? La segunda derivada es la derivada de la derivada, ¿qué nos quedaría? ¿Cuánto la derivada de esta expresión que está acá? Es exactamente 2a, ¿verdad? La derivada de x es 1, entonces me queda 2a, la derivada de una constante es 0, entonces me quedaría que y' es 2a. Entonces, para una función cuadrática, como es esta, ¿verdad? Ax cuadrado más 2, más ax cuadrado más bx más c, 2a es la segunda derivada, bueno, pongamos, aquí puse f de x, entonces pongamos f segunda, ¿verdad? Sería f segunda de x. Entonces, si la función es una parábola, usted encuentra los puntos críticos. Los puntos críticos, ¿qué son? Los puntos donde la primera derivada vale 0. Para saber si el punto crítico que se encontró es un máximo o un mínimo, usted le puede preguntar directamente a la segunda derivada, ¿verdad? Si la segunda derivada, ¿verdad? Entonces sí, voy a poner aquí f' de p, como diciendo que el punto crítico es el punto p igual menos b entre 2a, f de menos b sobre 2a. Entonces, si el punto crítico, si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es positiva, ¿no? 2a es positivo, estamos ante, ¿qué dijimos? En caso que 2a sea positivo, es un mínimo. Y si la segunda derivada es negativa en ese punto, entonces tenemos un máximo. Y a esto se le conoce como el criterio de la segunda derivada. Ahorita vamos a ver, esto sirve para esta función, ¿verdad? Criterio de la segunda derivada. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa si usted no tiene una función cuadrática, ¿verdad? F de x igual a x cuadrado más bx más c es un ejemplo sumamente particular, ¿verdad? Es una parábola. Y bueno, de hecho, si ustedes recuerdan, si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, depende de A. Eso es lo que acabamos de ver. Eso tal vez ya lo conocían, ¿verdad? Si la parábola abre hacia abajo o hacia arriba, depende de A. Y es lo que acabamos de analizar utilizando el criterio
de la primer derivada. Entonces, la concavidad, ¿verdad? Si la concavidad es hacia arriba o hacia abajo, lo determina el coeficiente A, el coeficiente de la x al cuadrado. ¿Qué pasa si ustedes tienen una función que no es cuadrática? Entonces, ustedes tienen una función, el gráfico de una función, pues esa función no es cuadrática, es esta, no sé, ¿verdad? Esta que está acá. Entonces, usted encuentra los puntos críticos. Tiene un punto crítico por acá, tiene un punto crítico por acá, tiene un punto crítico por acá, tiene un punto crítico por acá. Usted quiere clasificar esos puntos críticos. Esta función no es cuadrática, ¿verdad? Esta función no es cuadrática. Entonces, no podemos simplemente decir, bueno, sí, me parece que si calculo la segunda derivada, me fijo en el signo, pues sabré si es o no. ¿Por qué? Porque no es cuadrática. Pero ¿qué pasa si usted se fija y hace zoom? Usted agarra este cuadrito y hace zoom. Usted hace zoom, ¿qué le va a quedar? Y le va a parecer algo muy parecido a una ecuación cuadrática, ¿no es cierto? La función globalmente no es una parábola. Pero si usted quiere clasificar este punto en particular, sí, ¿para qué le importa que la función no sea cuadrática aquí? Que no, ¿verdad? ¿Qué le importa cómo la función, si usted lo que quiere saber es si va para arriba o si va para abajo? O sea, que a usted le sería suficiente conocer la concavidad de esta función, ¿no? Si usted conoce la concavidad de esa función en este punto, entonces usted puede saber si ese punto crítico es un máximo o es un mínimo. Entonces, ¿cómo podríamos determinar la concavidad de cualquier función si sabemos su criterio? ¿Quién recuerda cómo se determina la concavidad de una función? Si va para arriba, si va para abajo. Y la respuesta, curiosamente, es exactamente igual que en el caso que sí entendemos. O sea, nosotros entendemos perfectamente la concavidad de una parábola, de una función cuadrática. Bueno, en general, la concavidad es algo que también lo determina la segunda derivada. Entonces, la concavidad la determina la segunda derivada. Ya ahorita vamos a ver por qué. Entonces, creo que quiero decir, si usted tiene un punto crítico, ahora si ese punto P es un punto crítico, usted sabe nada más que la pendiente es cero, la recta tangente es horizontal. Entonces, usted podría fijarse en la concavidad. Si tiene una gráfica que es cóncava hacia arriba, pues necesariamente tiene un valle. Si tiene una función que es cóncava hacia abajo, pues tiene una cima. Entonces, el criterio en general, ¿verdad? Para cualquier función, tenemos el criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿qué es lo que dice? El criterio de la segunda derivada. Es que es un criterio que usualmente es más fácil de aplicar, porque únicamente le pide la derivada en un punto, no el comportamiento de la derivada alrededor de un punto. Entonces, si P es un punto crítico, si P es un punto crítico de la función f de x, entonces, si la segunda derivada evaluada en el punto es positiva, eso quiere decir que la función en ese punto se ve como una parábola de esta forma, y eso implica entonces que P es un mínimo. Si por el contrario, si la segunda derivada evaluada en ese punto es negativa, eso quiere decir que en ese punto en particular, la función se ve como una parábola cóncava hacia abajo, ¿pero sí? ¿Cierto? Entonces esto implica que P es
un máximo. Este es el criterio de la segunda derivada. Una observación importante es que este criterio es más sencillo de aplicar, pero también es más débil, ¿verdad? Si la segunda derivada resulta que también vale 0, ¿verdad? La primera vale 0 en el punto, ¿verdad? Porque es punto crítico. Si además también valiera 0 la segunda, entonces ese criterio es inconcluso. Entonces, no se puede clasificar. No se puede clasificar con este criterio, ¿verdad? No se puede clasificar con este criterio. Entonces, si esto sucede, uno podría aplicar el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada es siempre es concluyente, ¿verdad? Siempre va a ser o más menos, o menos más, o más, o menos menos. Cualquiera de estos signos tiene que suceder. Entonces, en estos casos, se puede determinar si es máximo o mínimo, y en estos determinar que no es ninguno de los dos. El criterio de la segunda derivada es un poco más sencillo de aplicar, pero es más débil. Podrían haber ejemplos en donde esto ocurra y por lo tanto haya que recurrir al criterio de la primera derivada. ¿Vamos bien? Ahora, ¿por qué es que el criterio de la segunda derivada de hecho sirve no solamente para la función cuadrática, para el caso de la función cuadrática, ¿verdad? Ax cuadrado más bx más c, vimos exactamente por qué funciona, por qué sirve siempre, por qué podemos determinar simplemente viendo la segunda derivada si tenemos un máximo o un mínimo. Eso tiene que ver entonces con, ¿verdad?, lo que se llama la aproximación de orden 2 de una función. Entonces, como les dije tal vez al puro principio, si ustedes tienen una función cualquiera, esta, ustedes, ¿verdad?, si ustedes quieren analizar el comportamiento de la función en ese punto, ustedes podrían reemplazar la función f de x por algo mucho más sencillo que es una recta, ¿verdad? Bueno, aquí me horrible esta recta. Ustedes podrían reemplazar por la recta tangente, ¿verdad? La recta tangente es la mejor aproximación lineal. Contemos eso, ¿verdad? La recta tangente, este punto es el punto P, la recta tangente a, digamos que es la gráfica de y igual f de x, la recta tangente a la gráfica de f de x en el punto P es la mejor aproximación lineal, ¿verdad? Recta. Que en el punto que coincide, ¿verdad? Coincide en P, ¿verdad? La recta, la curva negra que estoy dibujando y la recta roja que estoy dibujando, ambas pasan por el punto P. Ahora, entonces, ¿verdad?, no es cualquier recta, no es esta. Entonces, si quiero obtener una muy buena aproximación ¿verdad?, localmente, ¿verdad?, en un pedacito alrededor de P, tengo que tomar también la misma dirección. Entonces, ya vimos cómo encontrar la mejor aproximación lineal de una función cualquiera, ¿verdad? Pues la ecuación de la recta sería y igual f de a más f' de a x menos a, ¿verdad? Esta fue la ecuación que vimos estudiando la fórmula de punto pendiente para encontrar cuál es la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto a la gráfica de f de por x. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si yo quiero aproximar, tal vez no por una función lineal, sino por una función cuadrática? Entonces, ¿cómo podríamos aproximar, en mayúscula, cómo podríamos aproximar la gráfica de f de x
en un vecindario de P, ¿verdad? En un vecindario de un punto. Un vecindario de un punto P, de forma cuadrática. O tal vez, ¿cómo podemos hacerlo? Hay muchas formas, ¿verdad? Puede ser con cualquier función, pero tal vez a mí me gustaría, tal vez, ¿verdad? O hacerlo con otro color. Digamos, esta sería una aproximación, ¿verdad? Cuadrática. Imaginemos que esta gráfica que está acá, que me quedó muy fea, pero es una parábola, ¿verdad? Entonces, yo podría aproximar sin ninguna dificultad la función negra por esa parábola. Pero claramente esa parábola y esa función negra, pues casi que no tienen nada en común, ¿verdad? Son muy distintas. O sea, muy distintos, sería que yo lo haga con mucho cuidado y en ese punto P que me gustaría aproximarla, pues tengamos como una parábola, no sé, como así. Bueno, si lo hago con mucho cuidado, pareciera que yo podría escoger una parábola que se parezca mucho más a esa línea negra. Entonces, ¿cómo podemos encontrar una parábola, verdad? Entonces, una parábola tiene ecuación y igual a x cuadrado más bx más c, de forma que obtengamos una muy buena aproximación de la función original. Veamos cómo podemos hacer este ejercicio. Entonces, tenemos nuestra función f de x, vamos a aplicarla de nuevo. Entonces, tengo mi función y igual a f de x, y voy a escoger un punto, no sé, este que está por acá. Este punto va a ser a, f. Ah, bueno, ya usé a para otra cosa. Puchica, cambiemos el nombre, usemos en mayúsculas. A, B y C mayúscula. Bien, creo que no usaba A y B, ¿verdad? Entonces, escojo un punto A minúscula, coma, su imagen, tiene que ser f de a, y quiero buscar la ecuación de una parábola. Bueno, ahí disculpen mi mala habilidad gráfica. Entonces, quiero encontrar la ecuación de una parábola que aproxime bastante bien, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven este punto, pues claramente no es el mismo que este punto, pero está muy cerca, ¿verdad? En el punto, en el punto P coinciden. En este punto está muy cerca de la imagen real, ¿verdad? En este punto, ¿verdad? Entre más cerca esté, mejor es la aproximación. Entonces, si me enfoco en lo que pasa en un pedacito alrededor de P, pues quiero que tenga más o menos el mismo comportamiento. En particular, note que si yo quiero determinar la concavidad de la función en negro, pues sería suficiente que conozca yo la concavidad de la función amarilla. Entonces, si esta abre para abajo, la otra también abre para abajo en ese pedazo, ¿verdad? Ya después, pues puede que cambie. Pero en este vecindario, cercano al punto P, que a mí me interesa estudiar, tienen la misma concavidad. Entonces, si yo conozco la concavidad de la amarilla, también conozco la concavidad de la roja alrededor de este punto. ¿Ok? ¿Está muy bien? Entonces, yo quiero encontrar A, B y C de forma que, obtengamos una muy buena aproximación. Aquí tal vez hubiese sido, aquí disculpen, voy a hacer algo, aquí, ¿cómo podemos encontrar, por ejemplo, C? O sea, si este punto P es A, F de A, y conozco, bueno, o quiero determinar los valores de A, de B y de C, de forma que esta parábola también pase por ese punto. ¿Cómo encontraríamos el valor de C? Sí, al sustituir por la X, ¿verdad? Sustituir por la A, pues debemos de tener igualdad, ¿no es cierto? Entonces, viendo que tengo que sustituir X igual a, es como un poco incómodo ver que tengo X, sería más cómodo, y ustedes aquí me disculpan que lo haya hecho en este orden,
Por eso hubiese sido más inteligente haber hecho el cambio por el principio. Voy a buscar la parábola, pero voy a buscar la parábola escrita de una forma mucho más inteligente. Como a mí me interesa únicamente una parábola que aproxime a este punto, alrededor de x igual a, voy a escribir mi parábola como y igual que antes, ¿verdad? A, pero en vez de x al cuadrado, voy a poner x menos a al cuadrado más b, pero x menos a más c. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo tengo que sustituir x igual a a. Entonces, me queda mucho más conveniente sustituir x igual a acá, de forma que esto me quede 0. No es necesario, pero es una forma que si a mí me interesa únicamente estudiar la función alrededor de este punto x igual a, es mucho más inteligente escribir todo en términos de ese punto x igual a. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos vieron el cambio que hice y por qué lo hice? Sí. Ok, entonces, si yo sustituyo x igual a en la ecuación de la parábola, en la ecuación de la parábola, ¿qué me quedaría? Del lado izquierdo, pues me tiene que quedar f de a. ¿Por qué? Porque la parábola pasa por el punto a, f de a. Del lado derecho, ¿qué me queda? Y aquí es donde quiero que vean por qué hice ese cambio. Si yo sustituyo a, me quedaría a menos a, que es 0, al cuadrado 0, por a 0, más a menos a 0, por b 0, y me quedaría únicamente c. O sea que el valor de la constante que quiero averiguar no es otra cosa que el valor de la función en ese punto. Entonces, la constante a, la constante C, no es otra cosa que el valor de la función. Ahora, continuemos. Si yo quiero averiguar el valor de b, vean que el valor de b es la parte lineal, es decir, que esta es la dirección de la parábola, ¿verdad? B es la dirección de esta parábola en este punto, ¿verdad? Ustedes calculan la pendiente de la recta tangente, voy a hacerla aquí en bastante gruesa. Si ustedes quieren que aproxime de forma apropiada, de una buena aproximación, entonces las pendientes de la función en negro y la parábola en amarillo deberían de ser la misma, ¿no es cierto? Estoy buscando cómo aproximar esta función mediante una parábola, que antes la he hecho en amarillo, ¿verdad? Mediante esta parábola, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que esa aproximación sea lo mejor posible, pues necesariamente la pendiente de la recta tangente debería ser la misma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces note que para que sea una buena aproximación, ambas f de x como como a la parábola no le puse nombre, ¿verdad? Como la parábola deberían de tener la misma dirección. Entonces, si quiero que la parábola aproxime de buena manera a la función en negro, pues deberían de tener la misma dirección. Pero ¿cuál es la dirección de y, de la función? La dirección de y ya dijimos que es la pendiente de la recta en ese punto. ¿Y cuál es la dirección de cuál es la dirección de la parábola? ¿Y cuál es la primer derivada de esta parábola? Evalúan el punto, ¿verdad? Me tiene que dar la derivada, evalúan el punto. Y si ustedes derivan, ya que la derivada de x menos a es 1, cuando ustedes evalúan en el punto, les queda simplemente b.
Entonces, vea que la segunda constante que yo debería determinar coincide con la pendiente de la recta tangente. ¿Vamos bien? Sí. Y finalmente, ¿qué me falta? Me falta A. A es la concavidad de la parábola. No, no, tal vez, ¿cuál es la concavidad? Está determinada por 2A, ¿verdad? Esto me da la concavidad. Esto me da la concavidad de la parábola. ¿Y cuál es la concavidad de la función f de x? Es la segunda derivada evaluada en el punto. Entonces yo ocupo que estos dos números sean iguales. Es decir, que 2a tiene que ser la segunda derivada en ese punto. O, dicho de otra manera, ¿verdad? La constante a que ando buscando, ¿quién sería? La segunda derivada evaluada en el punto dividido entre 2. Entonces, ya tengo el valor de A, el valor de B y el valor de C. Entonces, en resumen, la parábola que mejor se ajusta o mejor aproxima la gráfica de y igual f de x alrededor de el punto P, que era punto A, f de A, está dada por y escribamos la fórmula que encontramos. Ya sabemos quién es A, quién es B, quién es C, que sería y igual f de A minúscula, ¿verdad? Era el C, más f' de A es el B, multiplicado por x menos A. Ya que si me detengo acá, obtengo exactamente la ecuación de la recta tangente. Ahora lo que estoy haciendo es añadirle a esa recta tangente una parte cuadrática, ¿verdad? F segunda de A entre 2 multiplicado por x menos A entre 2. Esta es la ecuación de la parábola que mejor se ajusta que mejor aproxima el gráfico de f en el punto A, f de A. Nota que si ustedes sustituyen x igual a A en, f, pues les tiene que dar f de A. Y si lo sustituyen en la ecuación de esta parábola, también obtienen f de A. Entonces, en el punto coinciden, tiene la misma dirección y tiene la misma concavidad. Nota que esto es Profe, ¿sí? perdón, ¿el x menos a dónde salió? Este x menos A es una forma de que al sustituir en x igual a A no tenga que hacer ningún tipo digamos, de despeje, ¿verdad? Usted quiere investigar cómo aproximar mediante una parábola alrededor de x igual a A. Entonces, es conveniente, ¿verdad? No es para nada necesario haberlo hecho de esta manera. Sin embargo, eso me permite encontrar los valores de A, de B y de C de una forma bastante sencilla, ¿verdad? Si no, si lo hubiera hecho como una parábola normal y corriente, ¿verdad? Cuando usted escribe y igual a ax cuadrado más bx más c, los valores de a, de b y de c se pueden encontrar fácilmente, ¿verdad? Y de 0 es c. B es y' de 0 y a de la segunda derivada me quedaría 2a. Entonces, estos valores como que están escritos respecto del origen, ¿verdad? Respecto de x igual a 0. Pero aquí no me interesa a mí saber qué pasa alrededor de x igual a 0, sino alrededor de cualquier punto A. Entonces, es más conveniente escribir la ecuación de la parábola, digamos, centrada no en x igual a 0, sino en x igual a A. Esto me permite determinar los valores de A, de B y de C mucho más sencillamente que si estuviese escrito de esta forma.
¿Ven? Ok, sí, gracias. Ok. Uno podría continuar, ¿verdad? Uno podría continuar, ¿verdad? Preguntándose, no sé, cuál es el mejor polinomio cúbico. Polinomio de grado 3, ¿verdad? Cúbico. ¿Cuál es el mejor polinomio cúbico que aproxima a f de x, ¿verdad? Entonces, uno podría hacer un análisis bastante similar al que acabamos de hacer para aproximar mediante una recta, ¿verdad? Por el caso de la recta tangente, y mediante una parábola, en el caso de este ejemplo que acabamos de hacer, lo podría completamente generalizar para polinomios cúbicos de grado 4, de grado 5. En la práctica, nosotros nos va a servir únicamente, vamos, lo que vamos a aplicar es de grado 2. Entonces, pero sí me gustaría enseñarles, tal vez una aplicación que me encontré hoy en internet. Voy a dejar de compartir para compartirles ¿dónde está? Este applet que está acá. Vean esto que está acá. ¿Lo están viendo así? Sí, De hecho, voy a poner n igual a c, no, n igual a 0. Correcto. Aquí, cuando yo muevo esto, lo que cambia es la línea azul, ¿verdad? Entonces, vean qué pasa. La función aquí es seno, pues yo la puedo cambiar si quiero. Puedo poner aquí la función. ¿Qué ponemos? Lo podemos poner x menos x por coseno. No sé, puedo poner cualquier función que a mí me da gana. ¿Ve? Entonces, lo que está en verde, vamos a ver si puedo hacer esto más. No puedo hacerlo. Sí, aquí, ¿verdad? Lo que está en verde es la gráfica de la función que yo escribo acá, ¿verdad? La f de x. Y aquí el n, lo que me está dando es la mejor aproximación de ese orden. Entonces, una función de grado 0, ¿verdad? Polinomial, sería simplemente una constante. Entonces, ¿cuál es la función constante que mejor aproxima el gráfico de esta función? Bueno, es la función constante que pasa por ese punto. Entonces, vea que para el caso de n igual a 0, simplemente tengo una función constante que pasa por el punto. Si aquí aumento, aumenté, pero no cambió. ¿Por qué no cambió? Porque, ok, voy a poner, ¿qué pongo acá? Voy a poner coseno. Ok, entonces voy a devolverme. Bueno, coseno no me sirve. Voy a poner aquí 3,14 es pi. Voy a poner 3,14 entre 2, ¿cuánto es? 1,70 y algo, ¿no? 1,75. Más o menos. No importa, aquí más o menos, ¿verdad? Entonces, digamos que yo quisiera aproximar, no, ¿qué pasa? Si aproximo de grado 0, obtengo una función constante que pasa por ese punto, ¿verdad? El punto morado está sobre la función verde y sobre la recta azul. Note que esa aproximación es malísima, ¿verdad? ¿Qué es la lapicito? Ya se me perdió. Uy, claro, ¿cómo escribo? Esa aproximación es pésima. O sea, yo me puedo mover un poquito a la izquierda y ya la diferencia es muy grande, ¿verdad? Vean cómo esa aproximación es bastante mala. En un segundo, se me perdió el lápiz. Mira cómo escribo. Bueno, voy a ir hablando. Entonces, si aumentamos el grado de aproximación, ya que ahora lo que está dibujando esto es la recta tangente, ¿verdad? Es una recta que también pasa por el punto, pero también tiene la misma dirección. Vean cómo la recta azul y la pintura verde, la gráfica, son sumamente parecidas en un vecindario, ¿verdad? Si yo me acerco, si yo me acerco mucho, vean que la diferencia es imperceptible casi, ¿verdad? Muy cerca del punto morado, la recta verde y la recta azul son casi la misma. Para ver la diferencia sí me tengo que alejar, ¿verdad? Me tengo que alejar, y ya para puntos, ¿verdad? Como 3, que está bastante lejos de 1,75, pues la diferencia ya se nota. Pero alrededor del punto obtengo algo bastante cercano. Vean qué pasa si yo aumento el grado. Entonces, cuando hago n igual a 2, la recta azul en realidad es una parábola. Voy a alejarme bastante para que ustedes vean que es una parábola. Ahí está, si lo ven, ¿verdad? Es una parábola.
esa parábola, ¿qué tiene? ¿Qué propiedades tiene? Pasa aproxima de forma lineal también como lo hacía la recta tangente. Vean que la diferencia entre la azul y la rosada es muy pequeña. Pero además tiene la misma concavidad. Entonces, en ese punto morado, la ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. Me fui como un minuto, algo así. Sí. Bueno, vamos a rápidamente volver a lo que estamos haciendo. No sé dónde me quedé. Estamos viendo estos gráficos. Claro, cuando yo muevo este N lo que me da es una aproximación alrededor de ese punto. Yo podría seguir de grado 3 de grado 4 pero entonces a la función verde, coincidiendo tanto la décima derivada. Entonces, ven que estos dibujos azules, conforme el n se hace más grande, es una mejor aproximación. Es una mejor aproximación. Entonces, nosotros vamos a utilizar mucho la aproximación de orden 2, ¿verdad? La aproximación de orden 1 es muy útil, ¿verdad? Esto es el problema de la recta tangente, pero para clasificar puntos críticos más adelante, vamos a utilizar la aproximación de orden 2. Entonces, o sea, hoy la idea era que esto sirviese como un pequeño resumen y motivación, ¿verdad? Para los temas que vamos a ver más adelante, donde vamos a tener que hacer básicamente lo mismo, ¿verdad? Clasificar puntos críticos, pero ahora en funciones de más variables. Una función que tal vez dependa del tiempo, pero también depende del interés, ¿verdad? Depende de varios parámetros, y uno quisiera como tomar una decisión ¿verdad? de cómo maximizar o cómo minimizar cierta función que depende de varios parámetros. Entonces, pues, quedemos hoy hasta acá. Eh, ¿No se tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta de la tarea, no sé si la puedo hacer al final. Sí, ¿verdad? Como les dije al principio, tal vez, o sea, con gusto les recibo la pregunta, pero no le aseguro que se la vaya a contestar, ¿verdad? La idea de esta tarea es que todas las dudas que surjan se resuelvan entre ustedes, ¿verdad? Por eso es en grupos. Entonces, con gusto podemos ver cuál es la duda, pero la respuesta debería nacer entre ustedes, ¿verdad? Ujú. ¿Algo más? Profe, yo también tengo una pregunta sobre la tarea, pero es de la fecha de entrega. La fecha de entrega, si no me equivoco, es mañana, el 6, mañana, ¿verdad? Mañana, sí. Es que a mí en una parte me sale que la cátedra puso que se entrega hasta el 9. Ah, ok, entonces el Pero, 9, sí, perfecto. sí, pero la plataforma no sube las respuestas, sale que se cierra el viernes a las 12 mediodía. El Entonces, no estoy viernes, ¿cuál segura. viernes? Este viernes pasó, es que el que pasó, el Este que sigue. viernes 8. Este viernes 8.
No puedes subirlas hasta ese día. No, es que, ¿cómo le explico, profe? En una parte la cátedra puso que cierra, hay tiempo de enviarlo hasta el 9 de octubre y a mí en la plataforma, en la parte de subir las respuestas, me sale que se cierra el viernes 8 a las 12. Ah, ok, hay como un desfase ahí. Ahora reviso y cualquier cosa lo arreglo, sí. Está bien, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el viernes. Y no quiero que un ratito, pues, tienen otras dudas.